Pues déjame que veamos un vídeo que hemos preparado con lo que está ocurriendo en Grecia, las encuestas que se están dando en España, los resultados del 24M, donde ya se ve esa situación de Podemos, y qué es lo que están diciendo las agencias de calificación y algunos analistas sobre España. Atención. 240.000 millones de euros de deuda griega, fuga de depósitos, control de capitales, impago al FMI, demasiado tiempo en bono basura. ¿Cuáles son las consecuencias de este descalabro financiero y para España? La pregunta lógica que se plantea cualquier inversor es, después de Grecia, ¿quién vendrá? ¿Qué otros países saldrán del euro después de Grecia? Sobre todo si además en algunos de estos países del sur de Europa no es que tengan una situación económica delicada, es que pueden llegar al poder partidos directamente hermanados con Syriza, que en 6 meses puede haber sacado a Grecia del euro. La agencia Fitch le baja la nota un escalón porque la recuperación es improbable. Está solo por delante de Argentina. Standard & Poor's hace lo mismo. Ve la salida de Grecia un 50% real. Moody's se suma. El riesgo de impago supone que los acreedores no verán ni un euro. ¡Hasta la victoria! ¡Syriza Podemos! ¡Venceremos! Con medidas radicales como estas, debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Iglesias pretende llevar a España por el mismo camino. Obviamente el inversor extranjero se preocupa, y se preocupa en el sentido de no querer invertir tanto dinero o nada de dinero en nuestros países ante la perspectiva de que luego de Grecia pueda venir Italia, Portugal o España. ¿Es Grecia un experimento de lo que ocurrirá en España en los próximos meses? Lorenzo. Esperemos que no. Es decir, lo que es evidente es que interpretando en la línea de lo que dice Amando como una especie de primer ensayo general, es absolutamente evidente que existe una preocupación creciente en los inversores y en los propios inversores internacionales y españoles en que exista dentro de unos meses un gobierno que obviamente altere de manera sustancial las líneas de política económica que han permitido a este país salir de la bancarrota en la que se encontraba en el 2011. Entonces, eso es absolutamente evidente. Como ese escenario, según parece por las encuestas, no va a salir en ningún gobierno de mayoría absoluta, parece obvio que un gobierno de izquierdas tendría que contar de alguna manera con la colaboración o no de Podemos. Y eso obviamente tiene consecuencias letales desde el punto de vista económico. Eso es absolutamente indiscutible, no es un juicio político, es un juicio puramente técnico. Respecto a lo que se refiere al caso de Grecia, yo creo que es evidente un escenario. Grecia, cuando llegan estos señores al poder hace 6 meses, estaba creciendo por primera vez en 8 años, la inversión privada y el consumo privado estaban creciendo, la tasa de paro estaba cayendo y 6 meses después de la intervención de Syriza, la economía griega ha vuelto a entrar en recesión, el sector privado está absolutamente aquebrado, han salido 100.000 millones de euros del país en 6 meses y Grecia está al borde del colapso. No, está en el colapso y estoy absolutamente convencido de que Europa no va a poder rescatarla. La generosidad y la solidaridad europea con un grupo de individuos que han estado incumpliendo de manera sistemática sus compromisos ya es inaceptable. Y lo que resulta ridículo es que no solo te enfrentes a quienes debes dinero, sino además insultes a los que te permiten vivir. ¿Qué es lo que les está pasando a esta gente? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que Grecia es un clarísimo ejemplo, indiscutible ejemplo, de a dónde producen las utopías. Esa mujer hermosa con las cabezas en las nubes y los pies en un charco de miseria, que es donde han convertido precisamente el Syriza, ha dado el remate a una situación dramática que Grecia venía arrastrando y no hay arreglo. Por mucho que se empeñe la Unión Europea, por muchas condiciones que pongan, aunque las acepten, volverán a incumplir. Lo han hecho siempre, porque va contra su naturaleza, es el escorpión y la rana. El escorpión acaba pinchando. Que liquidemos a los griegos. No, que se vaya. Deja un poco a los demás. Mañana ABC va por la misma senda. Europa pone muy cara a Grecia su continuidad en el euro. Europa pone muy cara a Grecia su continuidad en el euro y además habla de ultimátum en Bruselas. Déjame que acabe un momento. Acabo rápidamente. Es decir, yo no te interrumpo nunca. Le ruego, por favor, que no me interrumpa porque aparte es que esas interrupciones de charla de café me molestan y creo que es una falta de respeto al público que nos oye. Dices unas cosas que yo te tengo que contestar. Yo he sido siempre partidario de que Grecia se fuese del euro a raíz de la entrada de Syriza, porque
es insostenible su situación. Es insostenible. Y ha contagiado 2 veces a la Unión Europea la indisciplina de los griegos. Es absolutamente injusto que países que han hecho los deberes, que han exigido sacrificios a sus ciudadanos, España, Irlanda y Portugal, y han salido adelante, sean castigados dando un premio a los griegos, sacándoles de sus propios errores. Eso es antidemocrático, además. Bueno, Isabel. Es que lo que está demostrando el caso griego, y en este sentido yo creo que los españoles somos afortunados, porque podemos experimentar en cabeza ajena. Yo lo lamento mucho por los griegos, pero los españoles tenemos ese espejo en el que mirarnos, y lo que está demostrando la crisis griega es que uno no puede prometer lo que no puede pagar. Es decir, que la demagogia esta de gastar y garantizar todos los derechos y políticas sociales y gasto desmesurado, cuando no tienes el dinero para respaldarlo, no funciona. No funciona a corto plazo. Además, no es que tengas que esperar 3 o 4 años, es que tienes que esperar semanas o meses para ver que eso no funciona, y lo que le está diciendo a Europa, a Grecia, es: miren ustedes, sus facturas no las vamos a pagar nosotros. Y yo espero que los españoles aprendamos la lección y seamos capaces de discriminar en los mensajes electorales quién está haciendo promesas que se pueden cumplir y quién está haciendo promesas que no se pueden cumplir. Y quería hacer una mención muy breve a algo que estábamos hablando antes, cuando hablábamos de las intervenciones de determinadas autoridades autonómicas y municipales que dicen que no cumplirán las leyes que no les gusten, que no cumplirán el déficit si no les gusta, por ejemplo, si les parece injusto, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo viene haciendo Cataluña desde hace ya años, y lo viene haciendo porque ha podido hacerlo, porque el Gobierno de la Nación no ha obligado a esa comunidad autónoma y a otras a cumplir la ley de estabilidad presupuestaria. Y yo lo que le pido a este Gobierno es que obligue a quien incumpla la ley de estabilidad presupuestaria a cumplirla, o tome las medidas contempladas en esa ley para imponer el cumplimiento de esa ley, porque la gente que se salta la ley, se la salta porque puede. Cuando quienes están en la obligación de hacer cumplir la ley abdican de esa obligación y no la imponen, la ley se salta, y quienes pagamos somos siempre los mismos, de una forma o de otra, siempre los mismos, los contribuyentes que pagamos. César, una de esas declaraciones que mostrábamos directamente era de un miembro del Partido Socialista, de la consejera extremeña. ¿Eso se va a convertir en norma en estos momentos? Yo creo que absolutamente no. Creo que ese tipo de declaraciones hay que situarla dentro de un contexto general de queja por la financiación autonómica, y quejarse de la financiación autonómica, pues se ha quejado el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de Valencia, es decir, todo el mundo está en descontento con la financiación autonómica, que es un tema pendiente, de reformación. Yo creo, Carlos, que el tema de la propuesta del Eurogrupo no arregla absolutamente nada la situación de Grecia. Si Grecia no crece, no va a devolver la deuda que tiene pendiente. Grecia necesita hacer reformas, desde luego, para hacer un Estado viable, pero necesita también una especie de plan Marshall, es decir, un plan de inversiones. Pero os pido que paséis ya precisamente a la situación de paralelismo en España. Sí, yo digo que quiero terminar a puntillar esto. El problema es qué Europa queremos y qué pasará con el resto de estados cuando entren alguna vez en crisis. ¿Los vamos a ayudar o no los vamos a ayudar? Yo apuesto por una Europa federal, por un Estado europeo, y creo que Grecia tiene que estar porque es el alma y el corazón de Europa. El Partido Socialista Obrero Español es un partido que tiene la centralidad, es un partido de centralidad, por lo tanto habrá que ver cuál es el programa de Podemos para decidir si hay algún tipo de pacto o no. Yo creo que Pedro Sánchez tiene que dejar claro cuáles son las líneas rojas para llegar a algún tipo de acuerdo con Podemos de cara al futuro, y en todo caso, lo que he dicho siempre aquí, hay que reformar la ley electoral y hay que ir a una segunda vuelta para que los ciudadanos sean los que elijan cuáles son los pactos has terminado hablando de la ley electoral, de Pedro Sánchez, de Grecia. Me dejarás que yo opine con libertad de lo que quiero opinar, ¿no? Sí, pero también ten en cuenta que te preguntaba Carlos precisamente pues porque esta consejera, que es de tu partido, dice que no va a cumplir la ley. No hay nada más antisocial que cargar deuda a los ciudadanos. No hay nada más antisocial que gastar más de lo que se ingresa. No hay nada más antisocial que ir contra la austeridad, porque la austeridad es el sentido común de que no puedes gastar más de lo que ingresas. Y lo que está poniendo encima de la mesa el gobierno de Extremadura es que si no le gusta la previsión de ingresos y gastos que tiene, que no dudará en gastar más y más. Por cierto, el gobierno de Extremadura, que recibe 3 euros por cada euro que aporta a la caja común. No quiero entrar en un quién roba a quién, porque no se trata de eso. España no está construida así y ese discurso es demagógico. Pero si entramos de hecho a valorarlo en cuestión de transferencias, sería la última región que tendría que preguntárselo. Entonces yo me preocuparía mucho, ya que interpelas a Pedro Sánchez, de pedirle a Pedro Sánchez que pida explicaciones
a la antisocial consejera socialista de Extremadura que quiere seguir endeudando a los extremeños si no le cuadran las cuentas. Bueno, y por alusiones a la Comunidad de Madrid, dado que yo he sido consejero de Hacienda, no puedo dejar de responder. Es cierto que nos quejamos de la financiación. Lo que nunca dijimos es que no íbamos a cumplir la ley. Y esa diferencia es fundamental. Nosotros lo que pedimos es que se cambiase... No hay que sacar de contexto. El contexto... No te refieras al contexto. Es que una cosa es decir que no te gusta la ley y pedir que la cambien, que es lo que hicimos nosotros, y otra cosa es decir que como no te gusta la ley no la vas a cumplir. Es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Nosotros pedimos que se cambiase la ley, pero jamás dijimos que no la íbamos a cumplir. Déjame que veamos